Ya, ahora sí. Ya, bueno, voy a hablar de SVD y PCA, ¿no? Pues Este. preséntate. Ya, está mi nombre, pero. Ya, soy Sander, estoy haciendo la maestría en Ciencias de Computación, la Federal de Río Grande del Sur. Este es ya mi segundo año y empezando el segundo año, espero terminarlo bien. Ya, entonces seguimos. Bueno, lo que voy a tocar, ¿no? SVD, PCA y transformación lineal de aprendizaje. Lo agregué último por pedido de alguno de ustedes. Ya, entonces empezamos con SVD. Bueno, el objetivo del SVD es descomponer, ¿no?, una matriz en un producto de tres matrices. En SVD no se restringe las dimensiones, ya que, por ejemplo, en álgebra lineal ustedes vieron que una matriz cuadrada se puede diagonalizar. Es posible diagonalizar mediante ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir diagonalizar? Es expresar esa matriz como un producto de tres matrices, que una es una matriz de vectores propios, el otro es una matriz diagonal que está compuesta por valores propios y la otra su transpuesta. Pero no toda matriz es diagonalizable y aparte, ¿qué sucede con matrices no cuadradas? Como el caso que vamos a ver de una matriz M por N, ¿no? Como el caso de imágenes. Y si nosotros queremos esto expresarlo de una manera más simple, como el producto de tres matrices, entonces ahí viene a tallar lo que es el SVD. El SVD te permite hacer esa descomposición. Aquí a nivel de dimensionalidad, lo que vamos a tener una matriz cuadrada, lo vamos a escribir como un producto de tres matrices, dos cuadradas y una rectangular. Voy a explicar cómo determinar cada una de ellas y la relación que hay entre ellos dos, entre los tres en realidad. Bueno, aquí al vector U se suele llamar vector o matriz singular izquierda, derecha y el sigma se le llama valores singulares, ¿no? Que vamos a ver, hay una relación directa entre vectores, valores propios, por favor. A ver, aquí podemos apreciar, ¿no? De manera gráfica cómo se va a determinar. Lo bueno aquí que el sigma es generalmente todos ceros y solo una parte que son los valores singulares que se le llaman. Cuando nosotros aplicamos SVD, siempre debemos verificar que tanto U y B deben ser ortonormales. Eso quiere decir, uno, que la norma debe ser la unidad y el producto. Aquí puedes ver que U por U transpuesta te da la identidad. El producto de dos matrices que me dé la identidad quiere decir que una sea la inversa. Entonces, una matriz se llama ortogonal cuando la transpuesta es igual a la inversa de la matriz. Entonces, siempre verificar que cuando tú aplicas SVD, esa matriz, tanto U y B, deben ser ortogonales. Ortogonal, que U es igual a U transpuesta es igual a la inversa y que la norma te dé la unidad. Eso siempre debe cumplir, siempre se debe verificar. Es más teórico, ¿no? Ya en aplicaciones, Cámara ahí, dime. cámara ahí, una consulta. Geométricamente, ¿cómo se entiende lo de ortonormales? De que, digamos, los vectores son perpendiculares entre sí, digamos, Claro, dos o vectores que son un espacio, ortogonales. digamos, todos ellos son perpendiculares entre sí, digamos. Ajá, todos ellos, todos esos Ok, vectores son perpendiculares, ortogonales. Eso se llama ortogonal, perpendicular, cuyo el producto de ellos tiene que darte cero, ¿sí o no? acá. Ajá, eso quiere decir que son ortogonales. Geométricamente puedes ver los dos vectores, ¿no? El plano cartesiano, X y Y son ortogonales. Claro. Ya, y normal o ortonormal es cuando tú agregas que la norma de ese vector tiene que darte la unidad. Ahí normalizas un vector. Eso lo vamos a ver acá como ejemplo. Y también lo podemos ver esas matrices como transformaciones lineales. Eso quiere decir, por ejemplo, acá yo parto, ¿no? Cuando aplico B transpuesta o determino B transpuesta, hago una rotación.
Lo puedo ver como ese B transpuesto, lo puedo ver como un operador lineal de rotación. Ese sigma lo puedo ver como una transformación de escalamiento, ¿no? Voy a encoger y voy a alargar. El componente I alargo y el componente Z encojo. Se llama escalamiento, un operador de escalamiento. Y U viene a ser otro operador, pero de rotación también. Ahí voy a rotar. Así, a nivel de transformación lineal se puede ver U, sigma y B, cuál es el rol, ¿no? En este gráfico. ¿Se entiende más o menos esa parte? Claro, claro. Sí, 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 sí. Ujú. Ya, entonces seguimos. Ahora, ya vimos de manera general qué es lo que hace el SVD, ¿no? Coges una matriz cuadrada o en este caso rectangular y lo podemos expresar como un producto de tres matrices. Ahora les voy a explicar cómo se determinan los elementos de cada uno, ¿no? U, cómo está compuesto, sigma, cómo yo calculo los valores de sigma, de B. Entonces, en este caso vamos a hablar de la construcción. Le voy a hablar un poquito de teoría. Creo que en álgebra lineal han visto un poco de eso, ¿no? Que si tú tienes una matriz simétrica, tú puedes diagonalizar. Así se llama teorema espectral. Entonces, cualquier matriz cuadrada simétrica es A es igual a transpuesta. Entonces, cualquier matriz tú puedes diagonalizar. Tú puedes encontrar una base ortonormal, una base que es ortogonal y su norma te dé la unidad. Esa base te va a permitir a ti expresar esa matriz como un producto de matrices. Ese te dice el teorema espectral. Pero eso solo cumple para matrices cuadradas. En el caso de nosotros, la matriz es rectangular, m por n. Entonces yo no puedo aplicar directamente el teorema espectral. Entonces lo que sucede aquí es lo que yo no voy a calcular directamente el vector y valor propio de A, sino de A transpuesta por A. A transpuesta por A es simétrica. Tú calcula la transpuesta, te va a salir lo mismo. Entonces, cuando una matriz es igual a sus transpuestas, se dice que es simétrica. Entonces, esa matriz es simétrica y aparte es cuadrada. Entonces, como esa matriz es simétrica, yo puedo diagonalizar. Entonces, si yo veo esta matriz, es simétrica, el teorema espectral me dice que yo lo puedo diagonalizar. Diagonalizar, si quiere decir esto, puedo expresar como un producto de matriz de P y D. D es una matriz diagonal que está compuesta por los valores propios de A transpuesta por A y P son los vectores propios. Y muy particular se cumple también que los valores propios son positivos. Entonces, por una parte, por el teorema espectral, yo puedo descomponer esa matriz de A transpuesta por A, lo puedo diagonalizar, o sea, puedo expresar de esta manera, de aquí. Ahora, según lo mencionado anteriormente, cuando yo aplico SVD, yo puedo escribir esa matriz como un producto de tres matrices. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de poner A, voy a poner su equivalente, que es U sigma B transpuesta, transpuesta por él. Simplemente hago propiedad de transpuestas, producto de transpuestas, se invierte y de acá digo, ¿no? Les puse un poco de énfasis en la parte de que cuando tú tienes la matriz A, has aplicado SVD, lo has descompuesto, tanto U y B deben ser ortonormales. Entonces, U transpuesta por U tiene que darte la identidad. Recuerda que le dije que la transpuesta es la inversa de cuando es ortogonal. U transpuesta es igual a la U inversa. Entonces aquí vemos U transpuesta por U, esto me da la identidad. Por eso aquí desaparece. Entonces, cuando tú vas a multiplicar sigma transpuesta por sigma, te va a dar esto de aquí, que va a ser el cuadrado, una matriz cuadrada. Porque sigma recuerda que es m por n. Entonces acá vas a tener n por m, m por n. M se va, te va a quedar una matriz de n por n. Y de ahí comparamos.
comparamos esta parte de aquí con esta parte de aquí. Y ahí lo que tenemos que B es igual a P. Y P es la matriz que contiene en las columnas todos los vectores propios de cada valor propio de la matriz A transpuesta por A. Y igualando, entonces tengo que el valor singular al cuadrado es igual al valor propio de la matriz A transpuesta por A. Entonces de esa manera yo puedo calcular B y puedo calcular el valor singular. Ahora me falta U. Pero U lo voy a hacer de la siguiente manera. Ahora similarmente voy a calcular U. Recuerda, por eso dice izquierda, ¿no? Acá la matriz A está a la izquierda. La transpuesta, reemplazo y hago lo mismo, el mismo proceso. Y ya tengo U, tengo B y tengo sigma. Entonces ya determiné los valores de cada matriz. Entonces de esa manera se calcula. Pero eso computacionalmente no es viable, es muy costoso. No ayuda mucho. Computacionalmente es costoso. No es viable si yo voy a aplicar a trabajar con imágenes, videos, en mi caso no es viable. Entonces lo que se va a hacer es encontrar una relación entre ellos. Eso lo voy a ver en el siguiente capítulo. Ahora, una observación es que si tú tienes dos vectores ortogonales, su transformación lineal, en este caso A por BI y A por BI transpuesta, sigue siendo ortogonal. Se mantiene. Esa es una propiedad que se mantiene. Entonces, seguimos. Ahora, para el caso que M, que es M es la dimensión de la matriz A, o sea, M filas, sea mayor que R, que es el rango de la matriz, entonces aquí lo que yo voy a tener es una base. Recuerda que les mencioné, ¿no? Primero hallo B. B me va a determinar la matriz B. Una vez que ya tengo toda la matriz B, le multiplico por A, por la transformación, entonces voy a tener que esa transformación también son ortogonales. Entonces, tranquilamente esto yo puedo decir que esta es una base, porque son ortogonales, son linealmente independientes. Y aparte, el producto entre ellas me da 0, son ortogonales. Entonces, esto yo voy a decir que es una base de su espacio de Rm. ¿Por qué yo digo que es Rm? Porque recuerda, mira, A es una matriz cuya dimensión es M por N. Y B es un elemento del vector o de la matriz B, que es una matriz de N por N. Entonces acá en este caso sería N por 1. Entonces tú multiplicas M por N a nivel de dimensión, de multiplicación de matrices. M por N por N por 1 te va a quedar M por 1, que sería la dimensión M. Por eso hablamos de Rm. Entonces, lo que voy a hacer aquí es decir que, que él para mí va a ser el vector U1, U2 hasta UR. Entonces yo, mediante esta relación, yo puedo determinar los vectores o los elementos de U, pero solo hasta la dimensión R. Entonces yo voy a decir, no, este de acá va a ser U, pero como yo quiero una base de la matriz U, cada vector columna debe ser ortogonal y ortonormal en general. Entonces yo necesito que la norma me dé la unidad, por eso primero normalizo. Por eso digo, UI tiene que ser ABI entre su norma. Si tú aplicas la norma, esto te va a dar la unidad, ya está normalizado. Ahora, pero esta norma de A por BI es igual a la raíz del valor propio I. Eso lo he escrito ahí, lo he probado y lo vamos a ver. Pero justamente esa raíz de lambda, que es el valor propio lambda I, es, según la relación que vimos acá, es el valor aquí, ¿no? Sacas la raíz, te va a quedar el valor singular. Entonces,
Yo ya calculé mi vector, mi matriz B. Cada columna viene a ser B1, B2, BI. Multiplico por A porque yo sé mi matriz original y lo divido entre el valor singular que ya calculé y puedo determinar UI. O sea, no necesito de manera secuencial, ¿no? Calcular primero la matriz U, después sigma, después perdón, B, sigma, U. Primero aquí de frente, ¿no? Primero calculo B, después calculo sigma y en función de B puedo determinar U. Entonces no necesito hacer cálculos. Aquí estoy optimizando esos cálculos porque he determinado una relación entre ellos. Entonces aquí está la prueba de esta parte de aquí. Que la norma de A por BI es igual a la raíz del valor propio I. Que sería esto, ¿no? Aquí pueden observar que la norma al cuadrado se define como un producto interno. Ese producto interno, como son el campo de los reales, simplemente es él por su transpuesta. Entonces, en la transpuesta, aquí lo que hacemos es como este de aquí, como B es un vector propio y este es el operador, la transformación lineal, este de acá simplemente es lambda por BI. Y este lambda, como es escalar, sale, se queda BI por B, es BI transpuesta por BI. Pero este de acá es el producto interno. El producto interno de un mismo elemento es la norma al cuadrado. Pero como esos vectores ya están normalizados, la norma es 1. Entonces me queda que lambda i es la raíz, es aquí, ¿no? La norma de a por bi al cuadrado es igual a lambda i. Sacamos raíz y tengo esa equivalencia. Por eso viene de este paso de aquí a aquí. Esa es la justificación. Luego, entonces ya con esa propiedad nosotros podemos calcular, ¿no? Calcular B, el valor singular, y para ya no hacer el mismo proceso para calcular U, simplemente a partir de B yo voy calculando UI, pero solamente me va a permitir calcular hasta el rango de la matriz A. El resto, dice, por propiedad se completa con ceros. No necesito calcular porque con resto yo puedo ponerle ceros. Y no se pierde la información, pero es mínima. Ahora, bueno, esto se puede ver aquí algunas propiedades que lo pueden leer después. O simplemente consecuencias, ¿no? Y aquí lo que hacemos es la construcción, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta es mi matriz A original de dimensión m por n. Entonces, aquí lo que voy a hacer es calcular UI, BI transpuesta. Aquí, ¿no? Como podemos ver aquí de manera general. Entonces, aquí para A1, decimos el rango 1 porque acá solamente tengo un vector y un vector. Porque el producto te va a dar un vector, una matriz, pero su rango va a ser 1. No se puede visualizar mucho. Aquí es 2, ese es el segundo vector, el tercero, el Eh, cuarto y el quinto. Sander, Dime. una pregunta. ¿Qué crees que se está visualizando en la imagen B? En la imagen Porque B me es... parece parecería que son filas, solo filas o columnas, pero no tendría sentido si es solamente un componente principal. No, es que hay, claro, pero ese componente principal no puede, está solo capturando cierta información que no puede representar toda la imagen. En ese caso, Solo el fondo. en- es que aquí es independientemente, aquí estoy calculando los AI. Para yo poder darle forma, tener esa misma imagen como la original, yo tengo que sumar a todas ellas. Pero lo que, Ah, lo ok. que quiero que tengas claro es que A1, A2, A3, A4, hasta A5, así, tienen la mayor cantidad de información. Si yo sigo creciendo ese A, cada vez se va a ir achicando, mira. Se va a ir achicando, achicando a tener casi todos ceros ya. No se va, ahí ya no se va a mantener la información de la imagen.
Porque no puedes verlo, es como la transformada de Fourier, de pues, el coseno, Wavelet. Cuando tú lo llevas a la transformada, esa imagen se pierde la forma, todo eso, solo se mantiene ¿cómo se le llama? Se mantienen los espectros nada más, se ve el espectro, ¿sí o no? Que tiene la mayor cantidad de energía, se le dice algo así. Aquí simplemente están almacenando información, pero esa información ya en otra, ya está transformado, ya, pues, no es la misma imagen, no es la forma. No sé si se entendió. Sí, creo, sí entendí. Me parece que mientras muestres las componentes principales sin estar sumadas, puede ser cualquier cosa, pero cuando comienzas a sumarlas es cuando se comienza a ver la forma. Claro, es que ahí vas a ir sumando el contenido que tiene a uno, a 2, a 3, a 4 y cuando ese vas aumentando, el resto ya, la información es poca, que se pierde. Por eso coges los primeros siempre. Eso se va a explicar después ya. Chandler, Dime, dime. hay una consulta. Digamos que claro, que si tú, digamos, entre comillas, sumas los componentes principales, ¿no? Claro, vas a obtener, digamos, la imagen no tan nítida como la original, pero ¿esa operación es suma o es una combinación lineal para obtener la imagen original? En realidad es una combinación lineal, ¿no? Pero está sumando. Es una combinación lineal de quién? Del valor singular y el producto de... Y la matriz y. Claro, ya, ya, ya. Ajá, es una combinación. Porque tú tienes que hallar esos valores singulares. Pues mira, si te das cuenta, ese lambda uno, ese valor singular uno es el mayor de todos. Y así va a ir bajando, bajando. ¿Ves? Te vas a ir bajando de tal manera que más adelante ya va a ser casi cero. Entonces esa matriz A2000 va a ser casi nula. Estos, Claro. esos escalares son los que van regulando cuánta información va pasando. Ahí, y justamente de eso, por ejemplo, se logra, digamos, que la combinación lineal te dé digamos, la imagen original, o puedes aplicar, digamos, tipos de no linealidades para poder, digamos, llegar también. Bueno, a ver, aquí tendrías que tener esos... Porque te garantiza, digamos, que la combinación lineal te genera, o debido a la estructura de la imagen original, a su espacio, digamos, no sé si, o sea, claro, con el espacio, digamos, digamos que esta imagen, digamos, digamos, compleja. Tú calculas el PCA. Te garantiza que el paso inverso de generar a esta imagen con los componentes principales te da esa imagen, digamos, más o menos bien, o se pierde también ciertas cosas. Claro, sí te garantiza que él va a poder construir esa imagen, pero se va a perder la menor cantidad, se tiende a perder la menor cantidad de información y se pierde es la información redundante. Eso es lo que trata de hacer esa descomposición. Bueno, aquí estamos hablando todavía, aquí estamos ya adelantándonos al PCA, porque aquí todavía no estamos hablando de los primeros componentes, nada de eso. Aquí simplemente estamos hablando del SVD, cómo es que va trabajando. Ahora, eso que yo decir es el PCA sí te va a garantizar eso, que a partir de esos componentes, cuando tú lo juntes todo, te va a tratar de reconstruir la imagen, porque al construir esos componentes, lo que ha hecho es encontrar esas bases ortogonales que construyen ese espacio. Y cualquier elemento que está en ese espacio puede ser generado por esas bases. Claro, cualquier elemento de un espacio puede ser generado por las bases. ¿Entendió algo? Sí, sí, sí. Claro, o sea, de que digamos es un espacio latente de que es el span, digamos, para lo otro. Sí, sí. Ajá, algo así. Eso, a ver, vamos a ver, dar una respuesta. A lo no lineal, no sé a qué te refieres, otra transformación no lineal, porque estas son lineales.
Puedo determinar, puedo hallar, simplemente con la matriz, puedo determinar U, B, sigma, valor singular. Pero ¿a qué te refieres no lineales? No, es que justamente lo que te decía es como que me adelantaba un poco a las falencias del PCA, y entonces trataba de yo más o menos ver cuando hablas justamente del PCA, trataba justamente de ver por qué no funciona tan bien cuando la data es no lineal, ¿no? Entonces un poquito como que me adelantaba, pero Ah, ya, ya, cuando ya luego llegues para ese punto, ahí mejor como que ahí lo explicas un poco mejor. ya, ya, listo, listo. Ya, entonces seguimos. Si no hay más dudas. Ya, bueno, aquí, por ejemplo, aquí ya, aquí es lo que vamos sumando. Porque acá, por ejemplo, aquí el rango es fijo, el rango es uno. Todos tienen un rango es uno, porque está generado solo por un componente. Ya, así, pero diferentes, ¿no? En cambio aquí ya estoy sumando ya. Uno, 2, 3, los tres primeros vectores, el cuarto, el quinto, ya se va dando forma, ¿ves? Ya se va dando forma. Si yo voy sumando más, va a tener la forma de la matriz original. Va a tendernos. Cuando yo sume toditito, porque a la larga yo puedo calcular todos los vectores de la matriz A, ¿no? Como en los primeros pasos que mostré, ¿no? Primero calculo B, el sigma y luego U. Puedo determinar y puedo construir la imagen original. Pero yo puedo eliminar algunos componentes y la imagen va a tender a ser igual. No, porque el ojo humano llega hasta una cierta percepción, ¿no? Entonces no va a poder distinguir. Ahora, eso más adelante vamos a ver cómo ajustar eso. No tanto, ¿no? Pero todavía no hay una teoría específica que te diga, ¿no? Hasta cuántos componentes. Uno trata de testeando, haciendo pruebas, ¿no? Bueno, aquí un ejemplo más. Por ejemplo, acá para 50 yo puedo decir que es, por ejemplo, miren, 30 se puede diferenciar todavía, ¿no? Que hay un pequeño, acá todavía, acá hay una pequeña distorsión, acá hay pequeños ruidos, aquí hay una distorsión, se ha perdido la distorsión, pero como se puede entender que es un pato, un fondo. Aquí ya yo puedo percibir que son casi parecidas, casi idénticas a la imagen original, que un poquito está oscuro porque acá está la imagen más chica, ¿no? Y si aumento a 40, a 60, 70 va a mejorar aún. Eso es lo que quiero decir, ¿no? A veces no necesitas todos los componentes porque hasta un cierto componente mi ojo humano ya no va a poder diferenciar. Si fueras una máquina, sí, ¿no? Una máquina va a comparar ya píxel a píxel. Bueno, esa es la idea del SVD, ¿no? Es coger una matriz, en caso general rectangular, y expresarlo como un producto de matrices. Ya uno ya va definiendo, ¿no? Tú puedes descomponer, puedes hallar U en función de B hasta el rango de la matriz original. Si no, si quieres hallar todos los componentes, simplemente calculas primero B, el sigma y luego U, como en los pasos iniciales. Pero podemos ver que no solo necesito, por ejemplo, como máximo el rango de la matriz A para tener una imagen casi igual a la original. Eso es lo que solo te dice SVD, ¿no? SVD, tú tienes una matriz y lo puedes descomponer en un producto de tres matrices y ya, ¿no? Y puedes trabajar mejor porque en esas matrices tú sabes que es ortogonal, que una es diagonal, son más, son más tratables que trabajar con la imagen netamente. Ahora vamos a ver lo que es el PCA. El PCA se va a enfocar en qué, mayormente es para reducir la dimensionalidad, ¿no? Tienes una gran cantidad de datos. La idea es encontrar un espacio de menor dimensión, pero no perder tanta información, ¿no? Encontrar un espacio ideal que puedas representar todos tus datos, pero ya en una dimensión mucho menor, ¿no? Y sea tratable, ¿no? Esto ya es antiguo, ese método, 1900 se propuso, pero es una de las técnicas más usadas, ¿no? Para comprensión de datos, visualización. Hay una técnica también, TCN2, creo. TCN, que es bueno, un bueno para visualizar datos de alta dimensión.
Ya, entonces el objetivo es, tú tienes tus datos, por ejemplo aquí, en una dimensión mucho mayor, y aplicando PSA, tú puedas visualizar esos datos, pero por ejemplo aquí, ¿no? Tengo un espacio en R3, lo descompongo y puedo decir que con estos dos componentes yo puedo tener la mayor cantidad de datos. No todos, y como está aquí, pero la mayor cantidad de datos está en estos dos componentes, el rojo y el verde. Ese es lo que trata de hacer el PCA. Entonces vamos a justificar todo eso más adelante. Entonces, como se ve que es una proyección que preserva tanta información posible de los datos proyectados, eh, aquí lo que vamos a hacer es primero, siempre se recomienda que cuando tú tengas tus datos, es centralizarlos, ¿no? Que tengan la media cero y la matriz covarianza sea más fácil calcular, ¿no? Cuando la media de mis datos sea cero, la matriz covarianza sería todo esto. Porque si no, tendrías xn menos la media por xn menos la media, todo transpuesto. Y eso es un poco más complicado manejarlo. Entonces, por eso, primero lo que hacemos es, tenemos mis datos, mi base de datos, lo que hago es, le resto a todos la media. Y eso es le llama centralizarlo, ¿no? Es como hallar ¿cómo le llama? Tipificación, creo también le dice. Cuando le dividen ya entre la desviación. Después hace lo inverso, ¿no? Sean, Dime. una pregunta. ¿Por qué ahí sería xn multiplicado por xn transpuesta y no al revés? No, esa es la definición de la matriz covarianza. Ah, ok. Porque entonces, solamente duda, es entonces un vector fila, ¿verdad? Claro, porque te va a dar una matriz, ¿no? Ese va a ser n por uno Mm, por uno ok, por ok. n. Te va a generar una matriz. Ok, Ah, esa es la bacán. definición. Ya cuando la media es cero se convierte en esto. Entonces, esa es la covarianza la matriz covarianza de mis datos. Entonces, lo que yo quiero es, o vamos a asumir que existe, ¿no? Una representación comprimida de menor dimensión, Zn, que yo voy a coger X, le voy a aplicar una transformación B y me va a llevar un espacio de menor dimensión. Entonces, el objetivo va a ser es hallar B, pues. B va a ser la transformación lineal que lleve de ese espacio a un espacio de menor dimensión. ¿Está bien? Eso va a ser, el objetivo va a ser hallar B. Ahora, bueno, aquí textualmente, es, tengo mi dato original en el espacio D, entonces yo tengo que encontrar una transformación que me lleve a un espacio de menor dimensión, un espacio U, eh, de, de tal manera que cuando yo regrese no haya perdido tanta información no haya perdido información, ¿no? Solo que lo que yo quiero es proyectar esos datos en componentes que contengan la mayor cantidad de datos. Entonces aquí vamos a intentar construir esta transformación. Ya aquí, ya acá no, son tan similares como los datos originales y minimizamos debido a la comprensión. Entonces el objetivo es construir este B, esta transformación que me lleve de este espacio a este espacio. Aquí ya, bueno, justamente ese B va a ser la base de mi espacio U. Entonces ahí ya hay una relación, ¿no? Esa matriz B son elementos de mi base de este espacio. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí lo que tenemos es, tengo mi X, mi dato original, le aplico una transformación que le llaman decoder, una decodificación, comprimo un espacio, comprimo en este espacio M que es mucho menor que D, y luego aquí, aquí hago un decoder, una decodificación, ¿para qué? Para decir que Z por B transpuesta, no, B transpuesta por Z me dé un valor que está en el mismo espacio de mi dato original,
y ver cuánto varió. Ver si esa transformación, este B, pudo en realidad recuperar toda la información. Porque recuerda que este B lo que va a hacer es va a eliminar ciertos datos de X, ciertos componentes, coordenadas por decir, en X. En Z, Z va a ser un vector en una dimensión mucho menor. Ahora, cuando yo trate de recuperar, ya no a partir de X, sino de Z, mediante su transformación, yo tengo que ver que en el espacio original, cuánto se alejó este X raya de este X. Si esto fuese mínimo, entonces estaría diciendo que este Z me está representando bien, gracias a este B. Entonces acá codifico y decodifico. Aquí reconstruyo mi dato original, ¿no? Que era este X. Y quiero ver cuánto fue esa variación. Eso vamos a ver en la parte geométrica. Aquí, ¿no? Aquí tenemos este Z, ¿no? Que es un B transpuesta por X. Y X es un B por Z. Que sería a nivel matricial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hallar la varianza máxima. La varianza máxima, según el texto, vamos a tener la mayor información después de haber comprimido los datos. Es equivalente a capturar la mayor cantidad de varianza en el código de menor dimensión, ¿no? O sea, aquí. Aquí. Entonces vamos a definir la varianza 1 de Z1, que va a ser la definición de varianza. Y este Z está definido así, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, Z es B transpuesta por X. Entonces aquí, como solo tengo un vector, en este caso aquí Z1N es B1 transpuesta por XN, donde en este caso vamos a poner solo un vector. Entonces yo reemplazo, como esto de aquí, esto de acá se define como L por su transpuesta. Que sería esto, ¿no? Este de aquí por la transpuesta de él, que sería xn transpuesta por b1. Y como este n no depende, este n entra, ¿no? Y tenemos justamente ese de aquí, que viene a ser la matriz covarianza. Entonces, la varianza b1 está en función de este vector base b1 por la matriz, la varianza en este caso la varianza de x, ¿no? Aquí. Yo tengo todos mis datos. Esa es la varianza de todos mis datos. Entonces, esta es la matriz covarianza, perdón. Entonces, la varianza va a estar en función de mi vector B1 y la covarianza. Entonces, lo que yo voy a intentar es maximizar esa varianza. Maximizando esa varianza me va a indicar que voy a tener en una componente la mayor cantidad de datos. Hay una relación entre la varianza y los componentes. Entonces, Chandler, dime. ahí Tengo una... Primero yo sé. Ok, no, ahí justamente esa relación me parece bien importante, pienso, porque, o sea, esa relación entre el campo de, digamos, teoría de la información, que es de que cuando tú retienes información, es equivalente a tener la mayor cantidad de varianza, digamos. No sé cómo se podría probar esto, pero, o sea, lo veo bien interesante. No sé si que sabes un poco al respecto. No sé, se me viene como que a la mente entropía y cosas sobre esas, pero no sé la verdad. Bueno, aquí lo que he podido ver es que en esa parte, claro, he visto un poco de entropía. Justo con Edgar estamos hablando de entropía en su paper, pero en teoría de información se maneja un poco diferente, creo, tiene aplicaciones diferentes, ¿no?
Aquí lo que está haciendo justamente es ver esa varianza, ¿no? Y esa varianza se lo está asociando aquí con esa matriz covarianza. Pero así, en teoría de información, no sé mucho ahí esa parte. Yo tengo una pregunta parecida a la de Giuseppe. O sea, ¿por qué si tú maximizas la varianza estás diciendo que hay más información? Ok, pero ahí juega en algún momento la media No, o, todavía. o A ver, pero sí hay, Ángela, porque analicemos. Pero la media no era cero, sería creo. cero, ¿no? Claro, la Claro, media es cero. porque Ahí la ya la escalera media es exponencial. cero, porque ya están centralizados los datos. Entonces estaría bien si yo digo variancia máxima, estás hablando a nivel de píxel, ¿cierto? O a Aquí, nivel de dato an- individual, o a nivel de dato individual, no, a nivel de, o sea, píxel para mí en imágenes, pero si fuese un señal sería a nivel de instante de tiempo, ¿cierto? O estás hablando de varianza global. es que aquí los datos son generales, ¿no? Aquí no hay que detallar si es señal, imagen. Aquí lo que Bueno, está, o sea, quiero decir, cuando digo variancia, ¿te refieres a variancia local o variancia global? Sería mejor dicho. ya mira, a ver, aquí B1 es la varianza de Z1, ¿sí? Z1 está en este espacio, o sea, es el primer componente aquí. Entonces aquí, Ok. si me dice mayor varianza, ¿qué quiere decir la varianza es mayor? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos, la varianza es grande y la varianza es pequeña. ¿Qué quiere decir que sea pequeña y qué quiere decir que sea grande? Ah, pues que grande, que tienes mayor variabilidad de datos en relación a tu media, ¿no? Hay más, Menores que todos están concentrándose en la media. pero, Cero en este caso. pero con respecto a la cantidad de datos, no te dice nada. No. No te dice nada, ¿no? Si tú tienes la Un media, outlier. si tú tienes la media, por ejemplo, tienes 4 puntos que estén así cerquita, ahí la varianza es pequeña. Ahora, esos 4 puntos están oscilando muy grande, ahí la varianza es grande, ¿no? Mm, Y son la misma cantidad de claro. datos. Claro, es que es algo simplemente de que es como que, no sé, o sea, dispersión un poco, ¿no? Pero de ahí, o sea, la relación con cantidad de datos es una relación bien interesante, ¿no? No sé cómo O podría sea, nombrar. ahí con respecto a la cantidad no se ve, sino con respecto cuán alejado estén nada más, ¿no? O sea, aquí podemos ver que aquí la varianza lo definimos así. Ahora, si la varianza es pequeño o grande, simplemente nos va a decir que esos datos están muy alejados, separados, muy separados, o están juntitos, ¿no? Eso es lo único que nos va a dar de información. Mm, eso es lo que puedo ver. Ahora, el objetivo va a ser maximizar esa varianza. Maximizando esa varianza, acá dice el texto, ellos hacen una hipótesis, ¿no? Eso se basa en esa hipótesis. Ahora aquí vamos a maximizar, vamos a ver todas las ecuaciones, a ver, vamos a ver si se puede percibir eso. Reteniendo la mayor cantidad después de comprimir el dato es equivalente a capturar la mayor cantidad de varianza. Porque si vemos a nivel de, así, concepto es así, ¿no? La varianza ve la dispersión nada más. Porque la cantidad es fija, ¿sí o no? Yo empiezo con mi base de datos fijo y eso de ahí yo quiero ver cómo están con respecto a la media, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, nada más. Porque no se va a aumentar más datos. Claro. Claro. Ajá. Mm, Vamos a ver el objetivo que quieres. Ahora vamos a darle respuesta en los siguientes slides, ¿está bien? Ajá. Ahí Esperemos. seguimos. Ya, entonces,
Así definimos B1, ¿no? B1 va a ser un producto de B, B de burro por la matriz covarianza, donde So- ese B1 va a ser un vector de mi transformación que yo quiero construir, y ese está directamente relacionado con la base de datos, ¿no? De mi dataset. Entonces aquí, ese yo lo tengo fijo, ya, ese no va a variar, ese es fijo. Aquí lo que vamos a ver es B. Entonces aquí vamos a construir ese problema de restricción. Yo quiero maximizar la varianza. Maximizar la varianza es maximizar esta ecuación de aquí, esta expresión de aquí. Pero recuerda que ese es fijo, esa matriz covarianza es fijo ya, porque mis datos, esa matriz yo lo calculo con todos los datos, eso es fijo. Entonces lo que yo tengo que ver, qué valores de este B hace que se maximice todo esto. Entonces por eso yo quiero maximizar esta expresión con B1, sujeto a que la norma de B1 al cuadrado me dé 1, ¿no? Que es una normal, porque aquí estamos normalizando el vector. Ahora, bueno, aquí vamos a utilizar Lagrange para determinar esos valores. Justo la teoría de Lagrange te permite a ti poder resolver varios problemas de optimización. Bueno, aquí es un problema así lineal nada más, los coeficientes de Lagrange lineal, donde mis variables van a ser B1 y lambda. Justamente copio esto tal como está, y recuerda, esta norma al cuadrado lo puedes expresar como el producto de B1 transpuesta por B1. Es simplemente lo pasas para acá y esto es de A0, pero esta norma al cuadrado es lo mismo que esto. Como son vectores, aquí, esto de aquí, tú lo puedes conmutar, es lo mismo. En vectores, no en matriz. Entonces tengo esta relación de aquí. Esa relación de aquí yo voy a tratar de minimizar. Entonces, para minimizar esa ecuación, yo lo que voy a hacer es la derivada igualarlo a cero. Aquí voy a derivar con respecto a B1 y con respecto a lambda. Cuando tú derivas con respecto a B1, aquí es como un producto de derivadas, ¿no? Derivas primero de él, de luego él. Eso ahí, si tú lo resuelves, esto de aquí tú multiplicas, todo, bla, 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 vas a llegar es una matriz grande. Esa matriz grande, cuando derivas, vas a llegar a esto. Dos veces B1 transpuesta por S, menos la derivada con respecto a B1, esto se vuelve cero, te va a quedar este de aquí, que sería, esto de aquí es norma al cuadrado. Tú derivas esto dos veces B1, que está aquí. Y con respecto a lambda 1, esto es ese 0, te va a quedar solamente esto. Entonces de aquí despejas y vas a tener esta expresión de aquí. Esto sí es muy importante. Aquí tengo S, que es la matriz covarianza, por B1 es igual a lambda 1 por B1. Esto se puede apreciar muy bien cuando... ¿Qué pasa si B1 fuera un vector propio de S? ¿Qué pasa ahí? ¿No pasa nada? ¿Alguna respuesta? ¿No estaría dentro de la misma, de la misma variación de esa covarianza? No. Recuperarías una pila o una columna o lo que sea que hayas codificado ahí. No, no, velo como una transformación lineal nomás. Si tú tienes una transformación con su vector propio, ese se define, si B1 fuera un vector propio de la matriz S, esto se define como el valor propio por el mismo vector. Esa es definición de vector propio. Un vector se llama vector propio de una matriz A, por ejemplo, si A por ese vector propio te dé igual a el valor propio por ese vector. Y justamente es esto, pues, mira. Es S por B1 es igual a lambda 1 por B1. En otras palabras, quiere decir que B1 es un vector propio de la matriz covarianza de S. O sea, ahí estamos encontrando una relación.
diciendo que B1 simplemente es un vector propio de la matriz covarianza. Entonces, si yo tengo mi matriz covarianza S, yo hallo los vectores y valores propios. Entonces, un vector propio de ellos va a ser B1. Y su valor propio va a ser lambda 1. ¿Se entiende eso? Mm, claro, o sea que es justamente la definición nomás, ¿no? Ajá, es de la definición. Entonces B1 es un vector propio de la matriz covarianza. O sea, que generamos B, aquí está B. Este B de aquí, este B es una matriz cuyas columnas son los vectores propios de esta matriz de aquí, de esta matriz S, que es la matriz covarianza. Aquí están B1, B. Entonces hay una relación directa entre B1 y la matriz covarianza. Entonces aquí simplemente yo voy a determinar ese B1, cuál de todos esos vectores propios es. Entonces seguimos aquí. Yo tengo que B1 lo hemos definido como B1 transpuesta por S por B1. Hemos llegado a eso. Pero acá reemplazando S por B1 tengo lambda por B1. Pero acá, ¿qué dice? B1 transpuesta por B1 me da la unidad. Entonces voy a tener que lambda 1 viene a ser justo la varianza. O sea, esa varianza de aquí, la varianza de Z1, simplemente es el vector, el valor propio de mi matriz covarianza, de esta matriz. Yo tengo de esa matriz covarianza S, yo puedo hallar sus vectores y sus valores propios. Los vectores propios van a ser los vectores de mi matriz transformación B que yo estoy determinando. Y los valores propios vienen a ser la varianza. Entonces, cuando yo hallo todos los valores propios, si yo quiero la mayor varianza, yo quiero la mayor varianza que es B1, entonces todos ellos hallo la mayor. Pues. Entonces ahí estoy hallando el máximo, la máxima varianza. Por eso ahí es donde se relaciona la matriz covarianza S y esta restricción de aquí, ¿no? Teniendo la mayor cantidad de información después de haber comprimido los datos, eso es equivalente a encontrar la mayor cantidad de varianza de esa menor dimensión, aquí. Porque yo quiero de ese Z, quiero hallar la mayor varianza. Pero justamente he llegado con todo esto, que esa varianza es justo ese valor propio de mi matriz covarianza. Entonces, tengo mi matriz covarianza, lo único que hallo los valores propios, hallo el máximo, esa es la varianza B1. El siguiente es la varianza B2. El siguiente, varianza B3. Y eso me dice que cada componente, en esos componentes está almacenando la mayor cantidad de información. En esos datos, se está almacenando mayor información. Eso lo vamos a ver acá, creo que tengo un gráfico. A ver, no sé si lo tengo. No lo tengo. Tenía ahí una imagen. Claro, ahora como que es más claro porque justamente por la parte de buscarlo, digamos, de maximizar, ¿no? Justamente cuando tú igualas a cero la derivada, llegas a que justamente, ¿no? Que el máximo de, o sea, de que la varianza máxima cumple lo anterior. Pero todavía falta como que el link con la información. Pero yo creo que más adelante de repente sale. Ya voy a llegar al final ya. Eh, ahí, con fe, con fe. Ya, a ver, vamos a ir. Entonces ya tenemos la relación entre los valores y vectores propios de la matriz covarianza. La matriz covarianza yo determino los vectores y valores propios. Los vectores vienen a ser los elementos de mi transformación B mayúscula y los valores propios vienen a ser me va a dar a mí la información de que los mayores valores propios son los que tienen mayor varianza. Y los que tienen mayor varianza me va a indicar que los tienen la mayor cantidad de información. Eso es lo que se está infiriendo. Ahora,
Ahora yo, una vez que ya comprimí mis datos de X, pasé a Z. Ahora yo quiero volver de Z, quiero llegar al espacio original. Entonces aquí yo lo voy a multiplicar B1 por Z, porque Z1 ya lo determiné, que justamente es B1, que sería el primer, un vector propio de la matriz covarianza, y Xn, que sería el enésimo dato. Entonces A yo Z1 lo multiplico por B1 y ya tengo ese Xn rayita en la dimensión original de mi espacio de mis datos. Ese sería la reconstrucción de ese Zn comprimido. Ese es para un solo vector base, B1, pero esa matriz B tiene muchos elementos, muchos vectores base, entonces ahí vamos a construir ese B. Ahora tenemos Xn, Zn, aquí es lo mismo, entonces vamos a ver de forma matricial, ¿no? Para todos los datos ya. Entonces recuerda que Z1 son todos los componentes de 1 hasta n, Z11 lo definimos así, y vamos a construir toditito, ¿no? Ese es cuando solo tengo un vector base. Cuando ese B mayúscula simplemente es B1. Todos van a ser generados por ese B1. Entonces factorizo B1, tengo X, tengo que Z1 es B1 por X. X es la base de datos y dataset. Y este va a ser el X aproximado. Comprimo X, que es Z, y después descomprimo. Lo vuelvo al mismo espacio original, X ray. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a asumir que hemos encontrado los m primeros componentes principales con los n eigenvectors, que son los vectores propios, y que están, mira, que están asociados a los m-1 eigenvalues, que son los valores propios más grandes. Entonces yo tengo X, y esto de acá justamente es la aproximación de haber comprimido de 1 hasta m-1 elementos, lo llevamos a ese espacio de menor dimensión y de ahí volvemos con este B. Este es Z y este es B. Todo este de aquí sería Z por B y llego a la misma dimensión original. Entonces a X original le voy a restar lo que he capturado de haber comprimido m-1 elementos de X. Entonces aquí solo me va a quedar, cuando yo reste estos dos, me va a quedar solamente un vector, que esto de aquí va a ser generado por un vector, que va a ser el enésimo componente principal. Y aquí va a ser lo mismo, pues vamos a definir el enésima varianza, que es definido así, reemplazamos y tenemos esto. Y volvemos a hacer los pasos anteriores. Y determinamos que esa varianza Bm va a ser igual a lambda al valor propio m, que va a ser no el último, sino el que le sigue. Ya cogí los m-1 componentes principales, que son los lambda m-1 valores propios más grandes. El lambda m va a ser el que le sigue. Ese va a ser la varianza m. Y el vector Bm, el de haber hallado los vectores propios de la matriz covarianza, el m que le toca viene a ser el Bm. Entonces ahí ya construyo todos los m componentes principales de la matriz, garantizando que cada componente tiene la mayor varianza. Y esa varianza me implica que cada componente tiene la mayor cantidad de información. Eso es lo que me va a implicar haber calculado. Y eso se podría ver desde un punto de vista estadístico. Desde un punto de vista geométrico, para explicar este ejemplo de aquí nada más. Este ejemplo de aquí
te permite ver hayas de la matriz covarianza, hayas sus vectores propios, valores propios, y puedes ver que a partir del 105 o 200 ya se va, esos valores son mínimos, son bajitos, casi cero. Entonces ahí, como esos valores propios a partir del 200 es casi cero, entonces en esos componentes no hay mucha información, tú lo puedes anular. Entonces solamente puedes, tranquilamente coges los 200 componentes y te va a tratar de mantener casi toda la información posible, ¿no? Pero en dimensiones menores. Eso es lo que ves en esta parte en el gráfico. Ese es un enfoque estadístico. Ahora, en un enfoque geométrico, simplemente es, aquí tengo, por ejemplo, aquí, con un solo vector B. Este es X, este punto es mi dato original, en mi dimensión que estoy, y yo lo quiero proyectar en este espacio que ha sido generado por B. Ese B es un vector base de U. Entonces, cuando yo hago la proyección, voy a encontrar que el que es ortogonal a esa base es el menor, que es el mínimo. Entonces, entonces tú vas a hacer esto, vas a hallar vas a encontrar que la distancia mínima es la ortogonal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, a construir este de aquí, que sería el error, ¿no? xn, que sería mi original, menos xn raya, que sería la, la construcción de haber llevado a un espacio menor, ¿no? Lo llevo a un espacio menor, de ese espacio menor lo vuelvo al espacio original. ¿Cuánto me alejé? ¿Cuán cerca estoy, no? Y acá hacemos derivadas, y llegamos justamente a lo mismo, ¿no? Con respecto a Zn y con respecto a Xn. Esto de aquí es simplemente operaciones. Aquí simplemente le agregas el xn. Xn es esto. Derivamos. Y calculamos esa expresión. Derivada de xn en zi n, que vendría a ser bi. Reemplazamos y tenemos esto de acá. Que justamente zin es igual a xn, x transposta de bi igual a, como son vectores, esto de acá tú le puedes aplicar la transpuesta y viene a ser igual, que sería bi transpuesta de xn, que justamente es lo que definimos aquí, ¿no? ¿Cómo está definido? eh, ¿Cómo está definido zn, ¿no? B transpuesta de xn. Entonces, si llegamos a esa expresión ya podemos calcular B, pues, la transformación, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Calculo zi, que es, yo ya sé quiénes son los bi, simplemente hallo los vectores propios de la matriz covarianza, lo multiplico por n y ya tengo los zi. Y aquí lo que voy a hacer determinar, ¿no? Determinar el xn raya, que viene a ser quién. Zn lo he comprimido a una dimensión menor. Ahí tú vas a ver solamente, no vas a poder visualizar esos datos originales en esa dimensión. Vas a ver como espectros. Una vez que de este Zn lo lleves a la dimensión original aquí, viene a ser x. Aquí con esta transformación tú vas a lograr llegar al espacio original, pero ya con menor dimensión, solamente hasta m, pues. Porque tú requieres hasta, por ejemplo, aquí es n elementos. Aquí solamente vas a tener hasta m, que serían los m componentes principales, que justamente viene a ser la cantidad de elementos vectores base de la dimensión de U. El objetivo es, planteamos, ¿no? Planteamos esta hipótesis, este gloss, este costo, y llegamos a lo mismo, ¿no? Que Z1 es esto. Y esto ya hemos visto en la parte estadística cómo calcular todo ese proceso. Entonces, tanto geométrico, estadístico, partimos
dos posturas diferentes, pero al final en el camino llegamos a un mismo proceso, ¿no? Que sería este de aquí y este de aquí. Porque de aquí ya sabemos cómo salió BI. Y si ya tengo BI, puedo hallar ZI, ZI, puedo hallar X, que sería el aproximado, ¿no? De haber qué, de haber comprimido el X original y después descomprimido. ¿Cuánto erré? ¿Cuánto pude capturar, no? Porque mira acá, aquí son de 1 hasta n, pero aquí solo es de 1 a m. Y m es mucho menor que n. Eso es lo que se hace en PCA. Ahora, bueno, aquí ya para enlazar el SVD, ¿no? Para enlazar el SVD, la forma de calcular la matriz covariance, ¿no? Que sería esto, que justamente si tú multiplicas elemento a elemento vas a llegar a esto, ¿no? Es propiedades matrices. No es propiedad, sino simplemente es una multiplicación y cuando resuelves vas a llegar a esto. Que justamente esto es la matriz covariance. Y esta matriz, tú aquí lo que puedes hacer es directo. Calculas los eigenvectors, eigenvalues de S directamente. O lo que podemos hacer es usar SVD, ¿no? Porque recuerda, mira, justo este de acá, X por X transpuesta. Se parece de A e igual, en vez de callar A, digamos A por A transpuesta, ¿no? Entonces, aquí podemos usar el SVD para calcular los valores de S. Entonces, aquí determinamos directamente, ¿no? Entonces, los eigenvalores de S son, ¿no?, la raíz cuadrada de los valores singulares de X. O simplemente hacemos esto, ¿no? Tenemos X igual a esta expresión que es el SVD, ¿no? Ahí trato de enlazar el SVD con el PCA. El SVD solamente te va a decir hasta cuántos componentes, ¿no? Ya con el PCA te dice que esos componentes son los que tienen mayor varianza. Siempre y cuando el criterio, ¿no?, que cojas los valores propios, los m valores propios más grandes de todos. Porque esos m valores propios más grandes te van a indicar los que tienen mayor varianza. Y aquí algunas aplicaciones, ¿no? PCA. Entonces, esto de aquí, lo que hago es escribir una combinación lineal, ¿no? Esto de aquí viene a ser en este caso serían los eigenface. Ya no serían los eigenbase, ¿no? Ya no serían los vectores base, ¿no? Los vectores rostro, los componentes, ¿no? Y cuando yo les hago una combinación lineal, pueda generar esta imagen. Y así, ¿no? Pero, bueno, aquí esa es una condición, pero lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno es que estos, para datos limpios funciona bien. Para datos ya preprocesados, pero lamentablemente cuando un dato está un outlier, simplemente con un outlier, esos, esos componentes principales varían mucho, se confunden. Entonces, por ejemplo aquí, ¿no? Tengo aquí estos datos tan limpios, no hay outliers. Los componentes me dicen que en esta componente está, aquí hay más, está mayor variabilidad y aquí están la mayor cantidad de datos. Pero aquí no, cuando tengo mis datos originales y aquí hay un layer, aquí totalmente, ¿no? Ni por acá ni por acá me indican que están los datos. Ni en la componente verde ni en la componente rojo. Y eso es como un layer, ¿no? Que sería cuando tengas mucho. Entonces, para el PCA funcione bien, tienes que hacer un preprocesamiento de datos, una limpieza. A las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en imágenes, cambios de fondo, el cambio de luz,
el tamaño, la orientación, son limitantes para que, para el algoritmo del PCA. Y ya, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí apliqué eh, el PCA cuando estos son los componentes, 1, 2, 5, 20, por ejemplo. Este, cuando aquí los datos están procesados, funciona bien, pero aquí, por ejemplo, estas imágenes que yo cogí son imágenes que están rotando, la chica está girando. Entonces, al girar, por más componentes que yo le ponga o menos componentes, no puede representar la imagen original. Esos outliers hacen que los componentes se equivoquen, confundan y estén indicando en otros puntos, ¿no? Que en realidad no están ahí los datos. Modifica bastante, ¿no? Es como una regresión lineal, ¿no? Le metes los outliers y rotundamente varían los valores. Y bueno, acá hablamos de un Robust PCA que surgió por el motivo de los outliers que variaba mucho, hacía con un solo layer variaba mucho los componentes principales. Entonces aquí se cambió, ¿no? Se vio ese problema y se trató de dar solución, ¿no? De tal manera diciendo que ahora ese problema de PCA lo vamos a solucionar en una descomposición, ¿no? De una matriz. Esa matriz de datos lo voy a escribir como una suma de matrices donde una va a estar los outliers. Yo voy a poder separar todos esos outliers y en la otra van a estar los componentes. Los componentes principales no contaminados, que a pesar que hubo datos contaminados, se pudo separar. Primero se sacó esos outliers, se identificó y después se trabajó con lo que quedaba para hallar los componentes principales, ¿no? Y eso de ahí se resolvió con un problema de optimización, que sería esta parte de aquí, ¿no? Se planteó eso y eso de aquí lo podemos resolver con un método de Lagrange, como se mencionó arriba, pero un método cuadrático, que es un poco más complejo, demoraría más tiempo. Y aquí algunas Oye, aplicaciones. Kunder, Dime. una consulta, ahí está, justo ahí. He visto que esta técnica, digamos, de cuando tú tienes, digamos, no sé, cuando tu modelo está en overfit y cuando está siendo muy complejo, por ejemplo, y no generaliza bien, cosas así, lo que siempre hacen es, digamos, parametrizar, ¿no? Perdón, regularizar con un valor. Por ejemplo, ahí está que regulariza con un Lambda. más, ¿no? Y ahí un valor, claro. Entonces, de alguna manera, fuerza a que cuando tú apliques, digamos, claro, la función costo, ¿no? Para que minimices esto, está que fuerzas a que esa minimización, digamos, como está que le añades un valor positivo, digamos, está que fuerza de que esto sea un poquito más, digamos, consciente, ¿no? O sea, consciente de que hay cosas, digamos, no tan fácil, o sea, no tan convexas, de alguna manera tan limpia, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes tus fuerzas como que a que la minimización sea un poquito más agresiva. Esta técnica es, Dime. o sea, lo veo bien interesante porque se aplica para muchas cosas, ¿no? No sé si es que tú la has visto también. Yo he visto esta técnica más justamente en estos métodos del PCA, las variaciones del PCA. Porque como hemos visto en la parte geométrica, aquí por ejemplo, este de aquí es fácil, ¿no? Aquí, si todos los datos fueran limpios, aquí aplicamos derivadas y ¡pah! Bacán. Porque si aquí no diferencia, esa norma cuadrática no diferencia entre outlier o no, simplemente ¡pah! Porque si yo le meto outlier, esto va a variar mucho. Pero aquí, por ejemplo, yo no puedo hacer esas derivadas. Yo no puedo acá resolver con derivadas, porque la norma uno no es derivable, primero. Y segundo, que este modelo también computacionalmente es caro, costoso, porque no he hablado mucho
Pero esta norma de aquí, esta norma estrella, es la norma nuclear, que computacionalmente es costoso también. Entonces, más lo he visto en este proceso de las variaciones de la RPCA, pero también se ha visto que este lambda no puede ser fijo, o sea, ese lambda que controla la cantidad de Blayers en ese PCA, ese lambda no debe ser fijo, no debe ir mudando con respecto a las variaciones, porque esto es un proceso iterativo. Entonces, esto de aquí, en otros papers se ha modificado, han variado esta de aquí, esta ecuación de aquí, porque esta de acá también es costoso. Calcular la norma nuclear es costoso. Y aparte no ven la estructura de esta matriz sparse. No sé si me estoy alejando mucho de lo que me dice. Y bueno, Eh, di- una pregunta, Chandler. dime, ¿No es posible reemplazar esa norma por una norma L2 nomás? la norma L2, pero la norma L2. Ya, en la norma L2, pero es que, O sea, la sí, sí, norma sí. normal al cuadrado. Pero es que la norma L2 solamente harías la suma de cada elemento al cuadrado, ¿no? No te daría mucha información ahí. Porque recuerda que esa matriz L es una matriz low rank, que son elementos Mm. que son casi cero todos. Entonces, hallar al cuadrado de toititos, no creo que te ayude mucho. Pero sí, bueno, es que también no sé cómo funciona esa matriz nuclear que dices. Yo pensaba que era una norma normal, solo así No, tipo, la norma puedes nuclear aproximarla. es la norma de hallar los valores singulares. Es el máximo, creo, de los valores singulares. Es como hallar la norma infinito, o sea, igual, pero la norma infinito de los valores singulares. No, 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 ¿Así? hallas tú los valores singulares, que ya les dije, ¿no? Los valores singulares del SVD. Aquí, ¿no? Ujú, ok, ok, ok. Este de acá se llama valores singulares, este sigma. Euclidiana, ¿no? ¿Cómo? No, valor singular. A este se le llama valor singular. Entonces, la norma nuclear simplemente hay el máximo de todos ellos, ¿no? Por ejemplo, si tengo 20, hay el mayor de ellos. Esa es la norma nuclear. Para eso, entonces, yo necesito hacer una SVD, descomponer esa matriz, hallar esos valores singulares y hallar el máximo. Por eso es costoso. Entonces, ahí, creo con esa norma nuclear, aquí, en la norma, ahí están viendo eh, viendo esa relación, ¿no? De cantidad de componentes, en este caso, claro, la cantidad de componentes que están, por ejemplo, en las primeras componentes hay bastantes datos. Entonces, los valores singulares te dan esos coeficientes, ¿no? Que le dan un peso a la combinación, ¿no? Recuerda que ese era, ¿no? El valor singular no era este de acá, ¿no? No, sí, le estoy mareando. Mm, Aquí, ¿no? Esto de aquí es lo que le va a ir agrandando los valores, ¿no? Este coeficiente de aquí. Entonces, hallando el máximo, puede ser que hallando el máximo ya tenga en esa componente más datos. Algo así, ¿no? No lo he entrado a tallar mucho, pero eso es lo que puedo ver ahí. Porque ahí se cambia esa norma nuclear y la norma uno, ¿no? La norma uno me va a permitir a mí ver elemento a elemento. Recuerda que la norma uno es el valor absoluto, ¿no? De la suma de todos los elementos de la matriz. Entonces ahí voy a saber la información de cada uno, cuánto aporta, ¿no? En cambio, la norma nuclear simplemente voy a ver el máximo valor singular.
Entonces, hallando el máximo valor singular es el máximo coeficiente de esa combinación. Algo así, no recuerdo muy bien. Mm, Ahí también, Chandler, lo que también yo veía es que usan la norma tipo 2 pero para calcular, digamos, problemas como de clustering, ¿no? De centroides, digamos. Como que para ellos sí era un poco más como que conveniente la norma 2. Y bueno, creo que para esto es distinto, ¿no? La norma uno. Porque en la norma 2 es que la norma 2 no es robusto Blair, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, tienes 5 datos y 3 son outliers, cuando hay la norma va a aumentar de valor, va a ser, va a ser grande, a pesar que eso, y a pesar por esos outliers, porque si uno ajustaría esos outliers, esos datos debe ser casi lo mismo, ¿no? Porque si hay la norma de 5 elementos que que no son datos limpios, y cuando le meto outlier no debe variar mucho, debe diferenciar esos outliers y mantenerse en el mismo valor. Pero la norma L2 no hace eso. Simplemente va a crecer más, el valor va a ser más grande, ¿no? Por eso, por eso Claro, tiene sentido, sí. ajá. Y ahora, esta norma nuclear es la suma de todos los valores singulares. De, de, de haber aplicado SVD, ¿no? Recuerdan, ¿no? Si tengo una matriz, yo puedo hacer el SVD. Y en SVD yo puedo hallar esa matriz sigma que está compuesto de valores singulares. Entonces la norma nuclear es la suma de esos valores singulares. Y esos valores singulares son los que hacen, lo que hacen a esos vectores crecer o encogerse o crecer, ¿no? Como vimos aquí, como aquí. Aquí, por ejemplo. Este valor singular lo que hace es, mira, lo hace crecer al vector o decrecer. Entonces, es lo que va a hacer hallar la suma de todos ellos. Y esa información lo que va a hacer es minimizarla. Aquí, ¿no? Va a minimizar eso. Ellos van a empezar aleatoriamente esto como una matriz aleatoria, otra matriz aleatoria, y van a empezar a minimizar eso. Pero eso de ahí se va a resolver ya con otras técnicas. ¿Ya? Entonces, algo aclaró o empeoró. Que de- Para mí está claro. Sí, Sufi. Ajá, ya, a ver, como estoy en el tema, a ver, voy a Eh, encajar un poquito más y ahí un recapitulación. Es porque, Dime. es porque creo que es porque no sé cómo exactamente se calcula esa norma nuclear. Es más por ahí la duda, pero ok, todo bien, eso es el cálculo, pero sí entendí que el cálculo es un poco diferente de las normas que conozco. Claro, esta norma nuclear es la suma de todos los valores singulares de la matriz L, ¿no? En la matriz L tú hallas el SVD y en el SVD vas a poder calcular los valores singulares. Tú sumas todas ellas y esa es la matriz singular. La norma, perdón, la norma nuclear. Y ya, bueno, a ver, ya más, a ver, como estoy en el tema, voy a, voy a, voy a ver eso y ya en la próxima exposición, cuando me toque, ya les daré una pequeña, breve descripción. Ya, entonces, aquí, bueno, ya aplicando, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo una imagen corrompida. Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar esa imagen, que es casi igual, miren. Pero ya aquí lo que voy a hacer es descomponer esta imagen, ¿no? En una Lorentz, una matriz de componentes principales. Aquí están mis componentes principales y una matriz esparsa, ¿no? Donde en esta matriz esparsa deben estar todos esos outliers. Outliers pues que detectó, sino por ejemplo los bordes, aquí. Esta suma te debe dar la matriz original, esta de acá. Y aquí si hubiera aplicado PCA no hubiera
no hubiera podido reconstruir esa imagen o recuperar esa imagen. Y acá en este video también, ¿no? Aplicamos acá para videos se adapta, ¿no? Al cambio de luz, al movimiento de la persona, que hay traslación, rotación y puede detectar el fondo, ¿no? Y hay nuevas variaciones que hace, por ejemplo, acá hay una variación de luz y el fondo no lo puede, no puede diferenciar esa variación de luz. Y por eso acá el fondo está variando. Por ahí hay otros algoritmos que hacen que Eh, es- no suceda eso. eh, Dime, Chander, dime. Y esto es por este de acá. Ese cambio de luz hace esto, ok. que este lambda que controla los outliers es fijo. En otro modelo que he visto, este de acá es adaptable. Por eso, cuando, cuando por ejemplo aquí va a haber un cambio, miren, un cambio de fondo ahorita. Ahí, ahí. Ese cambio es porque ese lambda es fijo, es constante para todos esos frames. Pero si ese lambda fuera adaptable, no permitiría eso, pues, porque a la larga es la luz nada más, el fondo debe ser el mismo, fijo, no debe esa variación. Y eso se logra modificando ese lambda sea adaptable para los frames. ¿Algo me vas a preguntar? Sí, sí, sí. Ahí, Chander, ahí cuando tú dijiste separar, digamos, dos imágenes de una, eso me suena como que al ICA, o sea, que es, digamos, que más o menos como que el opuesto del PCA, ¿no? Porque como con el PCA como que comprimes, digamos, ¿no? O sea, pasas de un subespacio mayor a uno menor, y en el ICA como que tratas de separar, digamos, imágenes de que fueron originalmente compuestas, ¿no? Como que si tuvieras, digamos, dos imágenes en una y con Erika como que separas. ¿Hay una relación, digamos, con el RPCA y Erika? Ahora vamos a ver. El ICA son los componentes, simplemente son los componentes independientes. Ahí en el ICA, ahora que estoy viendo un poco del ICA. Sí, hablar sabes del ICA, ¿no? Pero no. Claro, porque ¿sabes? Yo también estaba, cuando yo también estaba como que leyendo un poco lo del PCA, este, estaba viendo como que el ICA un poco que la diferencia era como que si tú tuvieras, digamos, una sola imagen de perro y de gato, que están como que, digamos, ahí traspuestas, con el ICA tú las separabas. O sea, tenías, digamos, imágenes independientes, ¿no? De la imagen original. En cambio, con el PCA, digamos, tú reducías esa dimensión con vectores independientes de un espacio de latencia, digamos. Pero, o sea, parece, digamos, similares, pero creo que son distintos. Por ejemplo, el RPCA me parece más pegado al ICA, entonces, no sé, yo lo veo un poco más pegado. Es que aquí, Giuseppe, aquí el PCA se está aplicando aquí. Aquí los componentes principales es aquí. Lo que estamos haciendo es tratar de sacar todos los suppliers para... Los suppliers no necesariamente son ruido, ¿no? Puede ser para... En este caso, aquí sí estos son los suppliers, pero aquí, por ejemplo, en el video los suppliers pueden ser el movimiento de la persona. Entonces, aquí lo que está haciendo es primero sacar todos esos suppliers y luego hallar los componentes principales. Aquí están los componentes principales, pero acá se ve todo borroso, todo porque aquí se ha juntado todos los componentes, ¿no? Si yo lo veo, por ejemplo, como columnas, este es el componente principal uno, componente principal 2, así. Pero pero ya esos componentes principales han sido hallados al separar estos sublayers. Porque estos sublayers hacen que el PCA falle, pues. Ahora, el ICA que tú mencionas tiene un enfoque diferente.
no sé. Los dos son iguales, ¿no? Pero aquí te digo que los componentes principales están en la matriz Lorenz. Él ha hallado esos componentes. De así más o menos, ya yo lo tengo. Porque aquí el ICA es como... son todos los Claro, componentes. porque mira, ahí justamente, claro, sí tienes razón de que esta segunda imagen, digamos, es, digamos, digamos, del 80% de los, o sea, de los mayores componentes, digamos, ¿no? Ya. Pero esa, digamos, ese edge de que ha sacado, de que con fondo negro, es la tercera, por ejemplo, ¿no? La que está abajo, de que está todo negro, pero Ya. con una línea más o menos, que son los outliers. Esa separación, esa tarea, digamos, parece alica nomás. O sea, como que es una combinación, pareciera, ¿no? Ah, ya, ya. O sea, de extraer algo de, o sea, como que me parece, no sé, quizás es, no sé, solo una coincidencia, pero bueno. Porque aquí es donde se va a hacer eso. Vamos a iniciar Claro, o aleatorio. sea, justamente esa, la tarea de ponerlo como una suma, ya como que me parece alórica, pero no sé. Pero de ahí, claro, lo demás sí es PCA, pues. Ajá, ahí. De ahí, a ver, voy a ver si este paper lo vuelvo a exponer, pero ya con este modelo de aquí, pues. Ya no el PCA, porque este paper es de 2011 salido, un pata, ¿no? Yo estoy cogiendo ya un paper 2017, 18, pero necesito entender algunas cosas de acá. Ok, ok. El estado del arte es el robust, ¿no? ¿PCA? ¿O hay otro, digamos, solo para el PCA, No, digamos, el digamos? estado del arte es su Space Learning. O sea, dentro de lo que es PCA más o Ajá. menos. Eh, lo que pasa que creo que con esto del PCA y todas esas técnicas al final tratan de representar un embedded space. Entonces estas técnicas entran en ese camino. Yo imagino que debe haber alguna así más probabilística que haga lo mismo, ¿no? No necesariamente deep learning, pero probabilística debe haber, ya que este método es determinístico. Mm, sí, pues sí, sí, sí. Claro, porque lo de Deep Learning sí también tiene ahí todo su campo, todo, ¿no? Pero del PCA yo imagino que, claro, ok, ok. Ajá, Ahí hay hay unas dos cosas. áreas, ¿no? Su Space Learning y Tracking su Space. Yo empecé con su Space Learning, ahora estoy en Tracking su Space. ¿El twerking? No, ¿Twerking? Tracking, Suave, suave. Tracking, bueno, su espacio de rastramiento. Rastreamiento de su espacio, Ah, ¿no? ya, el Ah, tracking. tracking. Ah, ok. Está mi English. Aquí un combinado ahí con portugués, suave, suave. No, no, ya, ese viene de fábrica, el defecto, ya. Ya cuando uno ya es muy nativo, nativo. Ya, pues. Ya, entonces, este, eso es lo que es el PCA y acá tenté a un poco de RPCA, ¿no? Pero fue algo breve en sí, ¿no? No quería entrar mucho a detalle, pero quería mostrarles nada más cómo se está abordando, ¿no? En vista de los outliers. Este es un enfoque que cambió bastante el PCA, ¿no? Cómo lo trataban. De aquí ya viene toda una teoría de Bayes, todo, muy interesante. Pero ya más adelante puede ser que lo toque. Ahora, ahora voy a ver lo que es esta parte donde me pidieron un poco de Edgar y Leonardo, creo, no sé, Adrián, que habían cogido este paper, Felipe, Felipe, que habían cogido este paper para publicar, creo, ya publicaron, ¿no? sí, lo mandamos a publicar, pero el resultado sale de acá a un mes. Bueno, lo más probable es que no lo acepten, ¿no? ¿Y cuál fue el aporte? Un estudio de interpretación sobre lo que aprendía una red neuronal cuando le aplicabas unas imágenes con esas variaciones de estilo. Tipo, por ejemplo, las imágenes de arriba eran las originales, bueno, las de la del gato y la ciudad,
pero se entrenaban con variaciones de diferentes estilos, como se ven en la parte de abajo de esas imágenes, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, que en algunos casos, cuando a la red le modificas el estilo, es robusta a ese mismo estilo, ¿no? O puedes meterle muchos estilos y la red entrenada con estilos funciona mejor, es más robusta. Pero si tú a una red que no entrenaste con estilos, le pasas la misma imagen del gato, por ejemplo, y le cambias el estilo, comienza a fallar. Sí, sí, he visto algunas referencias. Como estaba leyendo un poco el paper, he visto algunas referencias, pues, donde ahí efectivamente ahí se distorsiona, se pierde el contenido, la forma del contenido se pierde, o hay una mezcla rara del fondo y el estilo, ¿no? El contenido y el estilo. Bueno, aquí lo que va a hacer es, voy a explicar más la parte de las ecuaciones que en sí el paper, porque el paper tiene más cosas que no me he enfocado. Y, y bueno, ahora vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver de la que es transformación lineal de aprendizaje para transferencia de estilo, ¿no? Rápido y arbitrario. Entonces, aquí vamos a definir lo que es transferencia de estilo, que es la imagen de contenido, o le llaman content, y el estilo, ¿no? Style. Esos dos se van a combinar de tal manera a generar una imagen que se preserva el contenido, pero se altera, esta imagen de aquí hace generar una nueva, nuevos colores, Versión, texturas, versión estilizada. ¿no? Generar una nueva, Versión estilizada. ajá, ahí está, estilizado. Una imagen ya sintética, ¿no? De estos dos. Es una combinación de los dos, de tal manera que que el contenido se mantenga, pero se altere el resto, ¿no? Se estilice. Y acá podemos ver, ¿no? Aquí cada imagen, cómo ha sido alterada. Bueno, sí lo define lo que es el método de transfer learning. Toma un contenido, una imagen de estilo como entrada para sintetizar una imagen con una apariencia, ¿no? De contenido y del estilo. Bueno, el modelo es esto. El modelo es esto. Yo me voy a enfocar aquí en el módulo de transformación. Entonces, aquí tienes el contenido, tu imagen contenido, y tienes el estilo. Yo quiero que este estilo tenga esta imagen. Entonces, el primer paso va a ser aplicarle un BGG, hallar los mapas de feature para el contenido y para el estilo. Una vez que que he hecho, he aplicado ese BGG 16 en este caso, voy a comprimir esa imagen de 516 a 32, creo, lo comprime. Y la tarea va a ser hallar este T, que es una transformación lineal. Y luego vamos a multiplicar estos dos, vamos a descomprimirlo, hallamos este FD, hacemos un decoder y generamos esta imagen, ¿no? Y aquí generamos el loss del modelo, el costo del modelo, ¿no? Entonces, yo me voy a enfocar en esta parte más, en cómo hallar ese T. Entonces, aquí lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Vas a coger tu mapa de feature generado por tu BGG. Alexander, solamente voy a complementar lo que dijiste. La razón por la que Xander se va a concentrar en ese módulo es porque, digamos, el BGG, el decoder y el otro, el LOS, no tienen, digamos, bueno, disculpen, el decoder y el BGG LOS pueden, digamos, entrenarse, pero en este caso son fijos y el aporte de este paper está exactamente en ese módulo verde y está fuertemente basado en el SVD. Ah, Por eso es que Xander va a explicar. ahí está, claro, exactamente eso. Entonces, aquí lo que van a hacer, le van a aplicar una convolución para independientemente a estos mapas de feature del contenido y el estilo, y van a generar su covarianza y luego se va a multiplicar. Aquí debe ser Fs, ¿no? Se va, se va a hallar su matriz covarianza de cada salida de estas convolucionales. Vas a multiplicar y ese es el T. Entonces, vamos a ver aquí, siguiente. Entonces, el objetivo de aprendizaje
la transformación de estilo viene a ser esto. Este es el modelo para el modelo, el cos, ¿no? Del estilo. Que viene a ser, que está en función de quién, de FD, que es este de acá, que lo vamos a definir luego, y el, es una función no lineal, el phi es del estilo, que justamente esto viene a ser la covarianza, la matriz covarianza de tanto de FD y de phi S, sujeto a que este FD es un múltiplo de esta FC, que son los features del contenido. O sea, aquí voy a hallar la diferencia entre la covarianza de style, del estilo, y en palabras así directas, que esta también sería la covarianza de quién, del contenido. Este F raya simplemente es que ha sido vectorizado, ¿ya? Entonces, aquí, este es el modelo que ellos plantean, el modelo costo, para ver el del estilo. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente, en vez de poner fd, vamos a sustituir esta función de aquí. Cuando tú reemplazas esto de aquí en esta expresión de aquí, vas a tener esto de acá, ¿no? Porque acá si la aplicas transpuesta sería acá sería tf, que sería este fdd, por la transpuesta de él, que sería f transpuesta por t transpuesta. Que es igual, como este debe ser casi igual a phi s por phi transpuesta de s. Entonces, esta de acá, esta ecuación 2, va a ser resuelta de la siguiente manera. Primero lo que vamos a hacer es centralizar la covarianza. ¿Qué quiere decir? Vamos a restarle la media a cada uno y vamos a tener de ese nuevo valor la media 0. Cuando la media 0, su covarianza se define así, ¿no? Ya hemos visto. La covarianza de S era S por S transpuesto. Entonces, de aquí, todo lo de adentro viene a ser la covarianza de FC, y este de aquí viene a ser la covarianza del estilo, contenido y estilo. Pero recuerden que esta covarianza lo podemos aplicar a SVD, que era esto de aquí, el SVD de esta matriz y el SVD de esta matriz, de contenido y estilo. Y en 2 reemplazamos y tenemos este T construido, que es independientemente o sea, no hay una dependencia directa, ¿no? T depende de S y de C, y ellos son independientes. Aquí, ¿no? T lo puedo calcular mediante esta ecuación de aquí, donde U es una expresión de matrices ortogonales, ¿no? Que resolviendo te va a sobrar un residuo, ¿no? Que va a ser U. Entonces, aquí directamente podemos hallar este T y resolvemos. Pero computacionalmente hablando, hallar esta expresión de aquí es costoso. Es costoso porque eso se va a hallar para cada iteración. Y hacer el SVD en cada iteración de tu red es costoso. Entonces lo que ellos hacen es, en vez de hallar esto directamente de esta expresión, ellos van a hallar una aproximación mediante las redes convolucionales. Mediante esas redes convolucionales ellos van a hallar este T. Entonces, aquí, dado este T, el feature transformado es obtenido por este de acá. El feature transformado viene a ser este de aquí, este FD, que va a ser, FD va a ser igual a U descomprimido más, por aquí, claro, el U descomprimido, ¿no? Aquí, allá. El FD más la media, ¿no? El feature transformado es simplemente esto. Le vas a sumar la media de la transformación de estilo de FS. ¿Por qué? Porque a FD tú le restaste la media, tanto para
FC, que es el contenido, y FC de contenido, aquí mejor, FC de contenido y FC de estilo. Como tú le restaste la media, aquí lo que tú le vas a hacer, le vas a agregar la media de cualquiera de esos dos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá a esta imagen, a un conjunto de imágenes, tú le restas la media, esa imagen va a estar, por ejemplo, si es de 0 a 255, cuando tú le restas la media, va a bajar esa dimensión, va a bajar ese rango. Entonces, para que llevarlo a lo normal, es sumarle la media, pues, llegarle de 0 a 255. Entonces, aquí, en esta ecuación de aquí, se le están sumando esta media aquí. Ahora, para mí, le ponen este mapa de feature de estilo para que sobresalga aquí, ¿no? Tú puedes ver que aquí sobresale este estilo. Pero yo creo si tú le pones la media del mapa de features de contenido, va a variar bastante aquí. Eso fue lo que inferimos con Edgar. Y aquí, ¿no? La matriz de afinidad, bueno, esa es la ecuación 5, 4 y 5, simplemente es para ver que no haya una preservación del contenido de la imagen, ¿no? No se distorsione, la forma, no se pierda esa forma, en los bordes, se aplica eso, se aplica la afinidad, le llaman, ¿no? Para un modelo de transformación lineal. Lo definen así y a la larga ellos quieren probar que tanto para el mapa de features, tanto para el contenido y estilo, viene a ser lo mismo. En estas ecuaciones ellos van a probar que la afinidad tanto para C y para D viene a ser lo mismo. No hay una variación, no son independientes, ¿no? Entonces con esto ellos prueban que no haya distorsión en el contenido de la imagen, no genera artefactos visualmente, ¿no? Desagradables, y se mantenga la relación entre, en este caso, píxeles, ¿no? Y la 6 ya es el loss del contenido, porque hemos visto el loss de style, que es FD menos FC. Aquí sí podemos ver que el FD, como el FD simplemente es una función dependiente de este F raya C, que vendría a ser los features del contenido. Entonces aquí el que entra a tallar fuertemente es T, pues. T me va a indicar cuán cerca o cuán lejos estoy, ¿no? FD que yo voy a construir, esto de acá yo tengo ya por aplicar mi BGG, yo tengo este mapa de features. Entonces acá voy a medir esa variación y a eso le llaman el loss con. Y el loss final es la combinación, ¿no? Entre ellos dos, donde este lambda es un parámetro que va a indicar, va a ponderar, ¿no? Ahí, ¿no? Cuánto de estilo va a dejar pasar a la nueva imagen sintetizada. Eso fue mayormente lo que pude entender de las ecuaciones, de todo eso. No sé si hay preguntas y referencias, ¿no? ¿Aló? Interesante también, ¿ah? O sea, ahí digamos que el objetivo era el T, ¿no? Ahí Claro, el como tú T. decías, ¿no? Ese T, tradicionalmente lo hallaban con el SVD, pero ahora ya dijeron, Claro, ¿para qué vamos a hallar directamente con los, ST con SVD? Que para cada iteración es costoso, si lo podemos cada vez aproximar costoso, claro, con una CNN. con la claro, claro. ¿Puedes poner la anterior? Ya, ahí supuestamente el T dice, ¿no? Que la transformación. El T es el que va a ajustar a ese mapa de features del contenido.
Ya, ya, ya. Entonces, Mm, ah, ok, ok. Ya lo voy a chequear cuando exponga lo de autoencodes. Voy a ver qué referencias se puede sacar de esto. claro, Bacán, sería bacán. bueno ahí, porque ya no he entrado ahí, pues, ¿no? Porque en realidad, es, como dijo, estos son fijos, digamos. Esto se genera los features y en función a eso se trabaja el módulo de transformación, ¿no? Que sería el T. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Y viste la última fórmula también se parece, ¿no? A lo de a lo que todos ponen cuando quieren regularizar. A la última, cuando dijiste de que eso, digamos, el anda con el estilo, siempre ponen eso, digamos, cuando quieren regularizar algo, Es como, digamos. Porque claro, si que fuera cero, por ejemplo, sería lo mismo, ¿no? claro, es un, o sea, uno, ¿no? Pero claro, tú, Es que claro, claro. aquí debe haber un regularizador, ¿no? Yo creo que en ese caso no es regularizador, en ese caso es ponderación, porque si le pusieran más fuerza al estilo, el estilo va a comenzar a tener la misma importancia que el contenido y no debería ser así. Pero cuando tú sumas aquí, aquí no le están dando más importancia al estilo, porque este FD es el feature transformado. Y acá aparte le están sumando la media de Fs del estilo. Ah, yo te pregunté un día, va a mantener, claro, porque si no, tú vas a tener ahí, digamos, los valores, en FD están los valores así minimizados, ¿no? La media va a ser que los lleves al dominio del píxel, Ajá. bueno, un poco más arriba, tan arriba, solamente los niveles. Digamos, si la media es uno, vas a subir todos los píxeles a uno, ¿no? A ver, por qué no en el contenido o en el estilo? Aquí creo, porque aquí le pueden bajar el estilo, o sea, aquí pueden manipular el estilo. Mira la ecuación 6, Porque, yo creo que sale de ahí. porque Hola. aquí es directamente los dos está relacionado, porque FD depende de quién, de T, ¿sí o no? Y T, no, depende de T y depende de T y de FC, que sería el contenido también. Mira acá. FD depende de Ujú, T y de FC. Si este T fuera tan ujú. bueno, deberíamos tener lo mismo, ¿no? Debería ser, acá debería ser bajito. Este error debería ser casi cero, ¿no? Si ese T fuera óptimo. Porque si tú reemplazas acá, puedes factorizar FC y tendrías uno menos. Bueno, no estoy volando mucho ahí. Mm, Y ahí, yo creo que es el lambda también. El mm, lambda mm. es que el lambda está controlando ese style, ese estilo, ¿no? Que no sé. Porque ahí el estilo solamente debe afectar en lo que es en la alteración de colores, texturas, pero no en la forma, ¿no? Porque el contenido debe prevalecer, la estructura debe fijarse, debe estar ahí. Es como una casa, ¿no? La estructura, las columnas, las bases, eso debe estar fijo. En cambio, la pared puedes cambiar el color, pues no pasa nada, ¿no? El estilo le va a dar la forma, ¿no? Le va a dar una nueva visión, una nueva, ¿cómo se le puede decir? Le va a dar un nuevo enfoque, ¿no? A lo que es el contenido, ¿no? Una nueva variación nada más, pero no yo creo que en forma no debe variar. Pero ahora, eso, ¿no? A otra duda, Ahí lo que veo de que tú has puesto de que hay dos los, ¿no? Recién me he dado cuenta de que ese L mayúscula también es los, ¿no? En la última. el- O sea, claro, tienes razón. O sea, son dos los, ¿no? claro, son Ujú. dos los, pues, son Mm, del ya, contenido, ya, ya. que supuestamente este FD, este feature Ah, ok, ok. transformado debe ser casi igual al contenido, ¿sí o no? Ujú. Y, y aquí es lo que le estás metiendo el estilo, estás controlando. Para mí ese land es un controlador.
Es que lo que pasa que creo que no sé, o sea, yo lo veo de que, claro, si que solo fuera del contenido, o sea, obtuvieras como que la identidad, ¿no? O sea, lo que entra al encoder es lo que va a salir también en el decoder, entonces es lo que no quieres. Lo que quieres es cambiar, digamos, de alguna manera, entonces le sumas algo a los, ¿no? Para que no aprenda la identidad, sino que aprenda, digamos, valores más representativos, no sé, cosas así. Pero bueno, Claro, si no, no entraría a tallar el estilo, pues, ¿no? Si mochas el estilo, si la de cero, solo es el loss. Ahí sería un coder ante coder, ¿no? Un coder de coder. claro, Ahí está sí, bien sí, lo que sí. dices también. Claro, porque es, por ejemplo, en el autoencoder, en la parte de... Claro, lo normal del autoencoder, de que también uno de los problemas del Navy, digamos, es que como que te mapea lo mismo, ¿no? O sea, que la identidad. Entonces, como que el espacio de latencia, como que, digamos, no estuviera representando bien las cosas. O sea, como que no estuviera extrayendo, como un feature extraction. Entonces, lo que se hace es ponerle regularizadores para que tú lo fuerces a que no aprenda la identidad, sino que a, a que, digamos, el propio encoder, digamos, abstraiga lo más importante, ¿no? O sea, le pone noise y le pone más cosas. Por eso que yo más o menos lo veo así, pero no sé. Yo lo vi así, ¿no? Yo lo vi que los dos tienen que entrar. Los dos tienen que estar en una ecuación. Porque no tendría sentido de que solo uno esté Mm, en el costo, ¿no? claro, o sea, los dos tienen que ir jugar, Claro, ahí, ¿no? O pa, sea, como un va, trade-off, pero ¿no? ahora, Sí, sí. ¿a quién control? ¿A Conte o a Stein? Sí, supuestamente, a ver, el cont... Es que yo lo veo como el estar como que el ruido. Entonces, si es el ruido, tienes que controlar el ruido, ¿no? O sea, es como que tú lo original que es las Claro, flores. las flores. Y el estilo, digamos, y el ruido sería lo del león. Entonces tú quieres controlar eso, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tanto ruido le pones o le quitas ruido? Entonces, eso por ejemplo, hay uno de que se llama el denoise autoencoder. Y el denoise justamente está como que para la parte de la parte del estilo, pero no sé si que tuviera alguna relación, pero yo lo veo más como eso, ¿no? Como que el otro acopla al primero, entonces tienes que regularizar lo segundo, ¿no? Pero, claro, ¿no? Eso, ¿no? Porque no quieres distorsionar tú el Claro, el contenido, contenido ¿no? tiene que estar ahí como la estructura, las bases, ¿no? Eso debe estar fijo. Claro, o sea, no. Claro, claro. O sea, la idea no es distorsionarlo, la idea es, digamos, Es complementarlo, como ¿no? acá también, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que yo que quiero controlar es cuántos outliers va, la cantidad de outliers, ¿no? Cuántos pasa, cuántos no. Entonces yo Claro, le eso, meto aquí eso, la... José. Porque este de acá, Claro. este de acá, ese de acá, ese no se controla, porque ya está en una cantidad Ya, determinada, ya. 20 componentes, 50 componentes, 100 componentes. O yo lo voy a terminar eso. claro. Eso, claro. Bueno, eso fue mi presentación. Espero que se haya entendido algo y no sé si hay más dudas. ¿Qué era el pueblo? Ya. En general, interesante porque aparte del contenido, digamos, te das cuenta de los patrones de que se usa en IA, ¿no? O sea, te das cuenta de que cuando quieren resolver un problema ponen algo de que es un patrón que ya se ha usado antes ya. Entonces, es bien interesante porque cuando tú quieres escribir o piensas en algo, como que lo relacionas con otras cosas y el patrón como que se sigue, ¿no? Por ejemplo, el patrón de la regulación, por ejemplo. O sea, es como que se sigue, Sí, cosas he así. visto en varios papers, he visto esos parámetros. Ahí que le meten otras cosas todavía más feas. Pero siempre está. No te olvides de parar de grabar. Allá, ya paro, ¿no? No hay más Eh, preguntas. No, yo creo que no. Yo no tengo al menos.